donde los que están allí en la puerta ya reciben con amor. Así que doy gracias a Dios, gracias por el tiempo que Él nos permitió disfrutar, salir, conocer, pero sobre todo por el tiempo que Él nos permitió estar unidos como familia, estar juntos, reírnos, de todo. Así que gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y bueno, llegó el momento de hoy dar la palabra. Como siempre el Señor me sorprende cuando nos une, y cada vez que me toca impartir la palabra y llego y oro, digo: Señor, únenos en el Espíritu con quien coordine, que haya una unión espiritual, que solamente Él sabe y Él conoce, y hoy realmente nos unió con mi hermano Seba, porque él habló de pruebas y que el Señor siempre está, de las cosas que el Señor les libró a él, a su familia allí en el viaje, y hoy el Padre también me da una palabra de prueba. ¿Quién ha pasado la mayor prueba en la palabra? ¿Quién sabe? ¿Quién? Job. ¿Quién más? Hay varios. Jesús. ¿Quién más? José. ¿Quién? David. ¿Quién más ha pasado pruebas? Pero Daniel, Sansón, Elías. Hay muchas personas que están marcadas acá porque algo pasaron, porque Dios los rescató de algún lugar. Por eso están, no porque no hicieron nada o porque no vivieron nada. Están para enseñarnos, para que a partir de la palabra nosotros podamos aprender lo que Él quiere enseñarnos a través de estas personas. Pero hoy yo les voy a hablar de Abraham, un hombre muy probado. Y les voy a invitar a abrir Génesis 22. Génesis capítulo 22, a partir del 1. ¿Cuál es el título de esta palabra? ¿Es una gran prueba o no? ¿Qué dice Dios? ¿Qué prueba? Y ahora les voy a pedir que presten atención, ¿sí? Escuchen la palabra, porque es una palabra que es para todos. A todos el Señor hoy nos habla, me habló a través de esta palabra. Y cuando la leía, entendía, ¿no?, que muchas veces nosotros no sabemos por qué Dios hace las cosas o por qué suceden algunas cosas en nuestras vidas. No lo sabemos, no lo entendemos, porque no siempre nos es revelado que son pruebas de parte de Dios. Cada vez que algo pasa, no es que viene una voz, una palabra que dice: estás viviendo una prueba. O no, que a muchos han dicho: estoy en una prueba, estoy en un proceso, estoy en una consecuencia, ¿en qué estoy? ¿No? Porque no lo sabemos. Y vamos a pensar en una de las personas que dijeron recién, Job, ¿no? Job, en un momento de haber dicho: pero yo no entiendo por qué me está pasando todo esto. ¿Por qué, si yo soy recto delante de los ojos de Dios? ¿Por qué, si yo lo temo a Dios y aún doy ofrendas en nombre de mis hijos y por sus pecados? Él no entendía qué es lo que pasaba. Nosotros sí. Nosotros sí lo sabemos porque lo hemos leído. En Job, si quiere lo busca, si no se lo leo. En Job 1. Mire lo que dice. En el capítulo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces me imagino a Job diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy perdiendo a mis hijos? ¿Por qué he perdido mi ganado? ¿Por qué aún mi sanidad la estoy perdiendo? Todo se me va. Si intento siempre hacer lo recto delante de sus ojos. Pero si Job hubiese sabido que allí hubo un encuentro entre Satanás y Dios, donde Satanás le dijo, si yo lo toco, te va a negar, ya no te va a temer. Él no sabía esto. Yo creo que si Job lo hubiese sabido, lo hubiese pasado sabiendo de dónde viene todas estas situaciones que él vivió. Pero en ese momento a Job se le caía el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le caía el mundo a Job? Porque lo perdió todo. Él perdió sus bienes, sus hijos, su salud y no sabía por qué. Y muchas veces nosotros también no sabemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Pero acá en esta palabra, Dios dice lo que va a hacer. Y mire lo que dice en el versículo 1 de Génesis 22. Le invito a que lo lea conmigo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, ¿qué dijo que iba a hacer Dios? Lo iba a probar. Acá está escrito que venía una prueba para Abraham. ¿Quién la sabe? Nosotros que estamos leyendo. Esto nos está contando a nosotros. ¿Y por qué será que Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos probará a nosotros? Ajá, cuánto le creemos, cuánto confiamos, cuán cerca estamos. ¿Será que Dios necesita saber cuán fieles le somos a Él? ¿Será que Él se va a asombrar con la respuesta de Abraham? No, dicen algunos. ¿Usted qué piensa? Ya conocía. Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? Si Dios ya sabe si vamos a caer o no vamos a caer. Él ya sabe si vamos a resistir o no vamos a resistir. Porque Dios lo sabe todo. Él lo sabe, conoce el pasado. ¿Y sabe qué más? Él escudriña acá la mente y el corazón. O sea que a Él no le sorprende nada de lo que podamos llegar a ser. ¿Y por qué Dios nos prueba? ¿Sabe que las pruebas nos sirven para que Él sepa cómo somos? ¿O les servirán a Dios? ¿Para quiénes sirven las pruebas? Para mí, para usted. Sus pruebas le sirven a usted, no a Dios. Las pruebas que usted vive sirven para uno, para mí misma, para que yo sepa cómo yo estoy con Dios. Para eso sirven las pruebas, porque Él ya sabe quién soy. Pero muchas veces yo no sé quién soy. Sabe que las pruebas a mí me han hecho ver que quizás no estoy tan firme como pensé que estaba. Que quizás no he sido tan fiel con Dios como pensé que lo era. Muchas veces dije, no, yo ahí no voy a caer. En esa tentación no caigo, pero sin embargo la prueba
hizo que yo viera que sí caía ahí. La prueba me hizo ver que yo necesitaba más de Dios. ¿O a usted no le pasó lo mismo? Creía que estaba ya tocando los cielos y sin embargo vino una prueba y usted cayó tremendamente. Y eso costó. La prueba es para usted. Él sabe todo de nosotros. Él nos conoce tanto que nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos tal cual somos. Porque hay situaciones que decimos, ay, mira cómo reaccioné, yo ni me conocía ese carácter. No sabía que podía actuar de esa manera. Y eso le dije, ay, ¿dónde estaba mi boquita? Que no sabía que era así. Me desconocí en un momento. Pero Él sí te conocía. Él sabía que en tal situación ibas a actuar de tal manera. Ahora tú debes aprender a cambiarlo, a modificarlo. Y en este caso, Dios, ¿a quién prueba? A Abraham. No es un castigo. No es un castigo, no es odio de Dios con Abraham. Es una prueba. Y acá la palabra en el versículo 1 dice, y aconteció después de estas cosas, entre todas estas cosas que acontecieron, Abraham pasó por muchas situaciones. Por eso dice que después de todas estas cosas, de todo lo que él vivió con anticipación, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, ¿y él qué respondió? Heme aquí. Esa es una respuesta que un siervo tiene ante su Señor. Heme aquí. Y cuando Él nos habla, nosotros deberíamos responder, heme aquí. Y lo otro no lo queremos decir, ¿no? Envíame a mí. Heme aquí. Y esta sabe que es una de las pruebas más difíciles que Abraham pasó. Y pensaba cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te enviaré. Es una prueba grande, ¿no? Imagínese que usted le diga, deje todo acá, su casa, sus hijos, su familia, todo, y váyase. Y no le dice dónde. Yo te enviaré a algún lado. Es difícil, ¿o no? Era una prueba difícil, pero no se compara con esta prueba. Esta es la prueba más difícil. ¿Cuál es? Entregar a su hijo, sacrificar a su hijo. Y el versículo 2, léalo conmigo, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando Dios le habla a Abraham y le dice, toma ahora tu hijo, ¿usted cree que Abraham sabría cuál es su hijo? ¿Sí? ¿Sabía? ¿O no? Responda, no tenga miedo que acá no es prueba, no saca un 10 o un 1, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sabría? Sí, sabía, porque sabe que Ismael ya se había ido al desierto. Entonces, ¿por qué aclara tanto Dios? Y él le dijo, toma tu hijo, porque no solo es su hijo, es su único. Y no solo que es su único hijo, sino que al que él ama. Ese hijo que fue prometido, ese hijo que él tuvo en la vejez, ese hijo que él tuvo con la mujer que él amaba, el hijo de la promesa. Y en ese momento creo que él dice, bueno, ahora a mi edad, mi esposa, ya no vienen más hijos. Él es el hijo de la promesa. Y cuando estamos pasando cosas, nosotros como personas, vieron que a veces estamos tristes y vamos a algún lugar y nos dicen, ¿qué te pasa? Y nos dijeron, ¿qué te pasa? Y nosotros nos largamos a llorar.
A mí me pasó una vez en el jardín. Iba tan triste por una situación que había vivido y llegué y no quería que nadie me hable. Y justo teníamos reunión de personal. Me dice, Silvi, ¿estás bien? ¡Ay! Empecé a llorar y me fui. Porque apenas nos preguntan, nosotros, ay, parece que por más que dijéramos bien, los ojos nos delatan y se nos llenan de lágrimas. Pero acá él le dice, dame tu hijo, tu único, a Isaac, a ese que tú amas. ¿No? Parece que metía ahí la llaga, el dolor. ¿Sabe que acá cuando la palabra dice, y ofrécelo allí en holocausto? ¿En qué lo ofrece? ¿Cómo serían los holocaustos? ¿Abraham lo sabría o no? Porque una cosa es una ofrenda, una cosa es llevarlo al altar, pero otra cosa es un holocausto. Y le voy a invitar, si quiere, a abrir Levítico, el 1. Y vamos a leer qué es un holocausto. El 1:1, ¿lo encontró? Si no, se lo leo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere, ¿qué? Holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, ¿qué? Degollará el becerro en presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Todo esto tenía que hacer Abraham. Vio que a veces uno ve las imágenes, uno dice, bueno, voy a buscar una imagen donde Abraham esté por sacrificar a su hijo, y lo vemos sobre una piedra y solo con un cuchillo, ¿no? ¿Esto era el holocausto que Dios le pedía? ¿Que lo degollara? ¿Que su sangre la comenzara a esparcir? ¿Que lo cortara por partes? Y que luego lo prendiera a fuego. Si lo pensamos, qué terrible prueba estaba viviendo Abraham. Y uno lo piensa y uno se estremece. Yo creo que Dios, no lo creo, lo sé. Dios ya sabía que esto no iba a pasar. Pero al ver la obediencia de Abraham, Él dice que igual llevó a su hijo. Y cuando Dios le pide esto y le dice, ofrécelo allí en holocausto, yo le hubiese dicho a Abraham, ahora es el momento que mientas. No mintió antes diciendo, es mi hermana. Le hubiese dicho, no, Dios ya se fue con Ismael para otro lado. No lo tengo acá.
Hubiese sido un Jonás, Abraham escapando, yéndose para otro lado, no donde Dios lo estaba mandando con semejante prueba. Pero ¿por qué lo llamamos el Padre de la Fe? Esto. Por eso Él es llamado el Padre de la Fe. Y no cualquier otro. Es Abraham, el que pasó esta prueba tan tremenda. Y a veces decimos, ¿qué te pasa? No, estoy en una prueba que no te das una idea. ¿Y qué te pasó? Se me partió la uña. Vieron que a veces uno se hace problema por cualquier cosa. Pero hay otros que están viviendo pruebas muy grandes, que solo Dios las sabe, que solo Él las conoce. Pruebas de enfermedad, pruebas de pérdidas, pruebas de división en el hogar, pruebas que solo usted y Dios conoce, que solo están en intimidad, que muchas veces no las contamos, que solo Él las sabe. Y acompáñenme a leer el del 3. Y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña. Fíjese que cortó leña, o sea que la leña era para ese holocausto, porque las otras cosas que se hacían no necesitaban leña, pero él cortó leña. Y dice, para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sigamos hasta el 6. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Sabe que actuar con fe es mirar qué me dice Dios y allí actuar, aunque parezca que el mundo se acaba. Eso es actuar con fe. Cuando miro lo que Él quiere y lo hago, y camino y hago. Porque sabe que Abraham, él no sabe cómo termina esta historia en este momento. Él solo está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Sadrac, Mesac y Abednego, no sabían ellos que iban a ser sacados vivos del horno de fuego. José, él no sabía que lo iban a sacar de la prisión y esa historia y esa vida iba a cambiar completamente. Porque la fe es actuar conforme a su voluntad, sin saber lo que va a pasar. Y acá Abraham demuestra una fe inquebrantable delante de Dios. Él muestra que primero está Él. Él obedece inmediatamente a Dios. Porque dice su palabra que Él hasta se levanta muy temprano. Él no se quejó. Él no se quejó delante de Dios. Él no le discutió, no dijo, pero ¿por qué vos me venís a pedir a mí eso? Si al final me diste la promesa y me dijiste, vieron que nosotros hacemos eso. Pero porque a mí, si al final vos me habías dicho que nos quejamos y nos quejamos. Pero él inmediatamente obedeció. Eso es fe. Eso es obediencia. Aquel que obedece pero no inmediatamente, eso es desobediencia. Él lo hizo inmediatamente. Y dice la palabra en el 4 que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio
de lejos. O sea que Abraham tuvo bastante tiempo para pensar en el camino. ¿Cuántos días? 3 largos días tuvo Abraham de viaje. Deben haber sido los 3 días más terribles de Abraham. Pensando, iban con su hijo, padre e hijo, en silencio, caminando, angustiado. Este era un viaje de fe, un viaje que no tenía retorno, un viaje donde creería yo y pienso que quizás él en esos 3 días diría: ¿en qué momento Dios se arrepiente? ¿En qué momento Dios me dice: pará hasta acá? Pero él caminó, hasta que vio de lejos el lugar. Y quizás alguno de ustedes está pasando una enfermedad y dice: yo estoy orando. Señor, llevo unos días y estoy orando. ¿En qué momento vas a decir hasta acá? Estoy pasando tal situación. ¿En qué momento me vas a decir hasta acá? Y quizás muchos llegan a quimioterapias y tienen que seguir caminando. ¡Qué prueba! Y muchos quizás están llegando al lugar para firmar el divorcio. Y están esperando que Dios diga hasta acá. Quizás su hijo, su familia, su trabajo, su situación económica, su ministerio. Él caminó 3 días con su hijo, obedeciendo a Dios en lo que él le había pedido. Y dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y... ¿Por qué dice volveremos? ¿Por qué la palabra dice que Abraham le dijo volveremos? Esperen, que vamos y volvemos. Confiaba. Él confiaba, sí, con el tiempo él logró confiar más en Dios. Y sabe que en Hebreos 11:19. Hebreos 11, del 17 vamos a leer. ¿Lo encontró? Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él sabía, él tenía la convicción, pero ¿cómo? Si en Génesis 21:12 dice: en Isaac te será llamada descendencia. O sea que mi hijo, aunque yo lo mate, él le va a resucitar. Él tenía la convicción. Volveremos a vosotros, le dijo. Él estaba convencido de lo que iba a suceder. Y dice más abajo: y tomó a Abraham la leña del holocausto. Volví a Génesis 22, perdón. ¿Alguien tiene un pañuelito? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, gracias, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, y él que le respondió: heme aquí mi hijo, padre mío, hijo mío.
Una prueba de amor entre ellos dos, una relación de amor de padre y de hijo. Abraham amaba tanto a Isaac. Isaac amaba tanto a Abraham. Y él le dijo, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y allí Isaac rompió el silencio. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo Isaac a Abraham? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Fíjense que había una muestra de confianza hacia su padre. Él en ese momento no se estaba dando cuenta de dónde iba y a qué iba. Él confiaba absolutamente en su papá. Dice, pero ¿cómo? Está el fuego, está la leña y el cordero, ¿dónde está? ¿Y qué le respondió Abraham? El 8. Hasta el 8. ¿Qué le dijo? Que Dios se proveerá. No dijo Dios proveerá, Dios se proveerá. Dios proveerá para sí mismo. Dios proveerá para Dios mismo. Y allí había una confianza también absoluta de Abraham con Dios. Él allí dejó que Dios sea Dios y que Él cumpla su voluntad. Dice, Dios se proveerá. Y sabe que Abraham, sin saber, estaba profetizando el futuro. ¿Qué cordero vino unos cuantos años después? Jesús, que también iba en silencio, que no se quejó. Y ese trecho doloroso que estaba haciendo Abraham por ese camino, ese fue el Getsemaní de Abraham. El momento más doloroso. Y muchas veces pensamos en el dolor de Jesús en el Getsemaní. Y no pensamos en el dolor del Padre en el Getsemaní. ¿Dónde está el cordero?, le decía Isaac. ¿Usted puede imaginarse a Abraham caminando con Isaac, sabiendo a lo que iba? Y esa inocencia, ¿dónde está el cordero? ¿Qué pregunta más dolorosa? ¿Usted puede sentir la angustia de Abraham acá? ¿Puede sentir ese dolor? Ese gemido dentro de su corazón, que seguramente él diría por dentro, si yo pudiera, entregaría mi vida por la tuya. ¿Sabe qué? Lo bueno de esta palabra es que Isaac fue sustituido por un cordero. Pero en Jesús no. Él fue entregado. Porque no había persona más santa que Él. Y el versículo, perdón, me queda un nudo. Vamos a leer el 9. Ayúdeme a leerlo. Y dice más abajo, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido.
el grado de obediencia más grande que ningún otro puede tener. Pero el sacrificio ya se había consolidado en el corazón de Abraham. Ya estaba. Un final feliz, donde no tuvo que ser sacrificado Isaac, donde me imagino la alegría de Abraham. Entonces, hoy Él nos habla. Hoy con esta palabra Él nos habla. Porque seguramente muchos de aquí están viviendo pruebas. ¿Estás enferma, enfermo? ¿Estás pasando algún proceso de salud? ¿Tenés problemas económicos? ¿Sentís que en tu hogar todo está perdido? ¿Qué dificultades con tu familia, con tus hijos, en lo laboral? ¿Estás viviendo situaciones que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando todo esto si yo intento hacer las cosas bien? Ten fe. Sigue adelante. Confía en el Dios que proveerá. Créele. ¿Sabe que ya vimos la prueba que tuvo que pasar Abraham? Ya vimos cómo él pasa esa prueba. Y ahora te voy a leer cómo él lo bendice. Génesis 22, acompáñenme a leerlo del 15 al 19. Y dice su palabra, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dele un aplauso al Señor. Siempre va a haber un después de las pruebas. Confíen que el que va adelante es el Dios Todopoderoso, que Él va a cumplir su voluntad en su vida. El Señor que prueba es el Señor que provee.